No toques el suelo, ella ya se despertó. ¿Alguna vez has sentido que la oscuridad de tu propio pasillo te observa con hambre, esperando ese único segundo en el que tus pies descalzos toquen el suelo frío para recordarte que no estás solo en casa? Bienvenidos a este espacio donde lo paranormal cobra vida, donde cada minuto dudarás de lo que es real o no. Aquí, donde las sombras hablan. Apaga las luces, sube el volumen y acompáñame en este viaje de terror. La historia comienza así. Dicen que el silencio de la madrugada no es ausencia de sonido, sino una advertencia que tus sentidos captan antes que tu conciencia. Un velo delgado que separa la seguridad de tu cama de algo que ha estado esperando detrás de la puerta del baño durante décadas. Algo que no tiene piel, pero sí una paciencia infinita. Esta es la historia de Elena, una niña de 8 años que aprendió que el sonido de una abuela roncando en la habitación de al lado no es garantía de protección cuando lo que acecha en las sombras conoce perfectamente el mapa de tus miedos más profundos. Eran las 3 de la mañana en esa vieja casa de techos altos y madera que cruje por el simple peso de los recuerdos, un lugar donde la luz de la luna apenas logra filtrarse por las cortinas pesadas, creando sombras alargadas que parecen dedos intentando alcanzar los muebles. Elena se despertó con la garganta seca, una sed abrasadora que se sentía como arena en el esófago. Y aunque su instinto le gritaba que se quedara bajo las sábanas, el impulso físico de buscar un vaso de agua fue más fuerte que la prudencia infantil. Al bajar de su cama, el primer contacto de sus pies con el piso de madera produjo un crujido que resonó en toda la planta alta como un disparo, un sonido que se propagó por el aire denso y pareció despertar algo que dormitaba en los rincones más oscuros del pasillo. Elena caminó de puntillas, conteniendo el aliento, pasando por la habitación de su abuela, escuchando esa respiración rítmica y pesada que normalmente le daba paz, pero que esa noche sonaba extrañamente lejana, como si un muro invisible estuviera separando la realidad de la anciana del corredor que Elena estaba cruzando. Cada paso hacia la cocina era una batalla contra una atmósfera que se volvía cada vez más opresiva. El aire se sentía más frío de lo normal, un frío que no venía del clima exterior, sino de una presencia que absorbía el calor de las paredes. Al llegar a la cocina, la niña no encendió la luz por miedo a despertar a su abuela, confiando en el débil resplandor que venía de la calle. Y fue entonces cuando escuchó el primer sonido que le heló la sangre. Un roce seco, como si alguien estuviera deslizando un papel de lija contra el azulejo proveniente de la dirección del cuarto de baño que compartía pared con la alacena. Elena se quedó paralizada con el vaso de vidrio en la mano, sintiendo cómo el agua temblaba por el pulso acelerado de su corazón, mientras sus ojos se dilataban intentando encontrar el origen de ese ruido rítmico. Screech, screech, screech. El sonido de huesos chocando contra superficies duras se hizo más evidente, y de pronto, una sombra delgada y desproporcionada se proyectó sobre el suelo de la cocina. Una sombra que nacía desde el marco de la puerta del baño, la cual estaba apenas entreabierta. ¿Te ha ocurrido algo similar? Coméntamelo. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte todos los relatos e historias más perturbadoras. Una neblina de pánico absoluto empezó a nublar los sentidos de la niña cuando vio cómo desde la penumbra del baño una extremidad empezaba a emerger con una lentitud calculada, algo que no podía ser humano por la longitud de sus falanges y la ausencia total de tejido. Era una mano, pero no una mano común. Era una estructura de hueso amarillento, pulido por los años de encierro, con nudillos que parecían nudos de madera vieja y uñas que terminaban en puntas afiladas como agujas de coser. La mano huesuda se aferró al marco de la puerta, dejando marcas profundas en la madera, mientras se impulsaba hacia afuera, y Elena pudo ver cómo las articulaciones rotaban de una manera antinatural, produciendo chasquidos secos
que llenaban el silencio de la cocina como si fueran pequeños huesos rompiéndose una y otra vez. La niña intentó retroceder, pero sus piernas se sentían como plomo derretido, y justo cuando estaba a punto de gritar, la mano huesuda se lanzó hacia adelante con una velocidad imposible, rozando el tobillo de Elena con una frialdad que quemaba la piel. El contacto fue apenas un segundo, pero Elena sintió la fuerza de una garra que no buscaba simplemente tocarla, sino reclamarla un tirón violento que intentaba arrastrarla hacia la oscuridad total del baño, donde el agua del grifo había empezado a gotear con un ritmo fúnebre. En ese momento, la niña soltó el vaso, que se hizo añicos contra el suelo, y el estruendo pareció romper el hechizo de parálisis que la retenía, permitiéndole dar un salto hacia atrás, justo antes de que los dedos óseos se cerraran sobre su pantorrilla. Elena corrió como nunca antes, sintiendo el aire gélido de la mano huesuda barriendo el aire a pocos centímetros de sus talones, mientras escuchaba un susurro sibilante que parecía salir de las cañerías. Si te gustan las leyendas de terror, no olvides dejar tu like y compartir este video para no perderte todos los relatos e historias más perturbadoras. Un sonido que pronunciaba su nombre con una distorsión que solo algo que ha olvidado cómo hablar podría producir. Al llegar a la habitación de su abuela y lanzarse sobre ella, la niña lloró desconsoladamente, pero cuando la anciana encendió la luz y la abrazó, el pasillo estaba vacío. El baño estaba en silencio, y la única prueba de lo sucedido eran las marcas rojas en forma de garras que empezaban a amoratarse en el tobillo de la niña. La abuela le dijo que solo había sido una pesadilla, pero Elena notó cómo la anciana miraba hacia la puerta del baño con una expresión de reconocimiento y un miedo que no podía ocultar. Una mirada que decía que ella también conocía a la dueña de esa mano huesuda. Desde esa noche, la niña nunca volvió a levantarse por agua, y cada vez que pasaba por el baño, cerraba los ojos con fuerza, sabiendo que detrás de esa puerta, en algún lugar entre las tuberías y la sombra algo sin carne, sigue esperando el próximo crujido de la madera para volver a intentar jalarla hacia el lugar donde no existe la luz. La leyenda de la mano huesuda no es un cuento para asustar niños, es la crónica de una presencia que habita en las casas viejas, una entidad que se alimenta del miedo de los inocentes y que solo necesita un segundo de distracción para arrastrarte a un lugar donde tus gritos solo son ecos en el fondo de un desagüe. Si esta noche sientes sed y el pasillo parece más largo de lo habitual, recuerda la historia de Elena y pregúntate si realmente vale la pena arriesgarse a sentir ese frío toque óseo que busca llevarte a la oscuridad definitiva. Porque una vez que la mano huesuda te marca, ella siempre sabrá dónde encontrarte, esperando pacientemente a que vuelvas a caminar descalzo por la casa que creías segura. La tensión de esa casa nunca desapareció, y Elena creció sabiendo que el mundo está lleno de rincones donde la lógica se rompe, donde lo que no tiene vida busca desesperadamente un poco de calor humano para sentir que aún pertenece a este plano, aunque sea a través del dolor y el rapto de una voluntad infantil. No cierres los ojos todavía, porque el sonido que acabas de escuchar en tu propia cocina podría no ser el refrigerador, sino el roce de unos nudillos secos contra la pared, buscando el camino hacia tu habitación mientras tú escuchas este relato, recordándote que el horror no está en las películas, sino en el espacio que dejas entre tu cama y el suelo cuando apagas la luz. La mano huesuda es el recordatorio de que somos frágiles, de que nuestra piel es un velo que algo envidia desde la muerte, y que en la quietud de San Pedro o de cualquier pueblo alejado, las sombras tienen dedos que saben perfectamente cómo sujetar tu miedo para nunca dejarlo ir. ¿Te gustaría conocer el origen de esta leyenda? No te pierdas el siguiente video del origen de la mano huesuda. Gracias por acompañarme esta noche. Nos escuchamos en la próxima historia, si es que el miedo te deja dormir. Aquí, donde las sombras hablan.